con las benzodiazepinas. Obviamente dependerá de la dosis. No sé si hablamos sobre esto. No, doc, todavía no. Ya, entonces, algunos fármacos, unos más que otros, que han sido útiles para trastornos de ansiedad, otros para el insomnio, por ejemplo, el prazolam, que es una benzodiazepina, usan mucho para trastornos del insomnio, pero dejan las secuelas que habíamos mencionado, como resaca. Para sedación y amnesia durante procedimientos médicos y quirúrgicos, por ejemplo, si es un procedimiento corto como la endoscopía digestiva alta, con midazolam, una dosis baja debería ser suficiente para que... La ventaja de los benzodiazepinas es que da una amnesia anterógrada. Eso quiere decir que desde el momento en que te colocan la benzodiazepina hacia adelante, mientras dure el efecto, por supuesto, no te vas a acordar de lo que sucedió, de lo que sucedió. Por supuesto, para la epilepsia y trastornos convulsivos, sí, como componente de anestesia balanceada, aunque ya no se usa mucho benzodiazepinas, sino más bien el propofol. Esto es importante, a ver, si usas muchas benzodiazepinas para tratar el insomnio, por ejemplo, a largo plazo, y dejas de tomarlo, te da abstinencia. Pero en cambio, para control de la abstinencia de otros fármacos o de alcohol, por ejemplo, está indicado el uso de benzodiazepinas. Ya, esto ya hemos visto. Aquí está otra vez de los efectos, lo que habíamos mencionado. Ansiolisis, sedación, la amnesia anterógrada. A ver, aquí se menciona mínimos de efectos cardiovasculares, pero también obviamente dependerá de la dosis. Si le pones 20 miligramos de benzodiazepinas, probablemente sí te disminuya la presión arterial. ¿Qué más? Depresión de la vida. Y la depresión respiratoria a altas dosis, que por supuesto se potencian si utilizas opioides. Y también hay una relajación muscular que puede ser útil en algunos casos. A ver, esto, veamos. A ver, como personas de edad avanzada, en los extremos de la vida, hay que tener precaución con su uso. No le vas a dar la misma dosis que a un adulto joven, por ejemplo, a una persona de edad avanzada, porque ahí sí seguro que se va a deprimir. Y es lo que ha sucedido en algunas ocasiones, que les dan la misma dosis. Algunas veces utilizan una dosis tan baja como 5 miligramos de midazolam para realizar una endoscopía digestiva. Pero esa misma dosis, que puede ser bien tolerada por un adulto joven en una persona de edad avanzada, pero si tiene EPOC o algún problema pulmonar previo, puede causar una depresión respiratoria. En embarazada, especialmente el primer trimestre y periodo de lactancia, porque eso puede eliminarse por esas vías y provocar depresión ya en ese caso del producto, si estás embarazada, o si no del lactante, ni le puede dar depresión respiratoria. Si pacientes que tengan apnea obstructiva del sueño, es decir, si te duermes, roncas mucho, y no sé si tengan familiares algunos que roncan bastante e incluso tienen episodios como de apnea, como que dejan de respirar momentáneamente y después otra vez vuelven a roncar o con el ronquido. Es paciente de que tener también precaución. Si tienes enfermedad hepática, renal o respiratoria, lo que les mencioné, son más susceptibles a provocar depresiones. La hepática porque no se va a metabolizar adecuadamente. A ver,
Las drogas que son más eliminadas rápida, más potentes y eliminadas rápidamente, por ejemplo, triazolam. No disponemos de triazolam aquí, pero si ven en la segunda columna está el alprazolam. A ver. Esto es lo que ya vieron, pero ¿cuál es el antídoto en el caso de una depresión respiratoria por benzodiazepinas? Fumacenilo. Es el fumacenilo. ¿Qué, o sea, cuál es el mecanismo de acción del fumacenilo para revertir los efectos de las benzodiazepinas? Antagonista competitivo de los receptores. Ya, entonces ocupará el mismo lugar que ocupan las benzodiazepinas. No es un sitio alostérico, es antagonista competitivo del receptor. ¿Qué es lo que hay que tener precaución? Si alguien por ejemplo, se ha administrado diazepam, el diazepam es de una vida media prolongada, ¿no es cierto? Pero el flumacenilo tiene una vida media más corta. Entonces es posible, la vida media del flumacenilo son como 30 minutos, ¿ya? Pero si utilizas diazepam, es probable que llegue con depresión respiratoria, le administres flumacenilo y revierta la depresión respiratoria y el paciente se despierte. Pero ¿qué ocurrirá después de unos 30 minutos? El flumacenilo ya no ejerce su efecto y otra vez las benzodiazepinas van a ocupar el receptor en el sitio en el receptor GABA, entonces otra vez va a provocar depresión respiratoria. Por eso se puede utilizar en infusión continua hasta que pase el efecto de la otra droga. Sí está claro, porque la vida media es más corta y dependerá de lo que hayan utilizado o lo que haya provocado la depresión respiratoria. ¿Sí? ¿Sí está claro eso? Sí, doc. Entonces aquí están algunos de los barbitúricos, en cambio aquí están los de acción ultra breve. Yo no sé eso mucho, pero tiopental o pentotal, antes de los pacientes que tenían traumas de cráneo con presión intracraneal alta se utilizaba esto. Ahora es como fármaco de tercera línea en caso de pacientes que tengan traumas, por ejemplo. No muchas veces tienen traumas y como todos los golpes ocasionan, cuando usted se golpea en la piel, por ejemplo, se hincha, ¿no es cierto? El cerebro también se hincha y puede comenzar a hincharse más y como está en una bóveda que es cerrada herméticamente, que es el cráneo, pues si se comienza a hinchar, ¿qué creen que pasará? Si se hincha mucho el cerebro. Aumenta la presión intracraneal. Ya, de acuerdo. Pero si aumenta mucho la presión intracraneal y no logras hacer una cirugía descompresiva, le llaman los neurocirujanos, es decir, quitar el hueso parietal, el temporal, el frontal. ¿Qué pasará si no hacen eso? Si no le haces esa cirugía descompresiva. La circulación se ve comprometida. ¿La qué? O sea, la circulación. Sí, todo realmente se compromete, toda la función cerebral. Pero ¿qué hará el cerebro? ¿Para dónde se irá? Va a proteger por el agujero magno. Comienza a herniarse. Claro, eso es lo que se llama, comienzan a herniarse hacia abajo, a enclavarse a través del agujero que comunica por donde pasa la médula hacia el cerebro. Eso es lo que sucede. Entonces, obviamente, después de hacer cirugías descompresivas y
lo que se hace es tener a los pacientes en ventilación mecánica y dormidos. ¿Cuáles han caído? Creo que Schumacher, por ejemplo, Michael Schumacher tuvo una caída, un golpe. No mencionaba que tenga hematomas epidurales o subdurales, pero sí mencionaban, ¿se acuerdan que decían que estaba en coma inducido? ¿Sí? Porque se les tiene en ventilación mecánica y se les tiene dormidos. Entonces, ¿qué puedes usar para eso? Puedes usar midazolam. Ahora ya se usa más el propofol. Pero en caso de que a veces se colocan unos sensores de presión intracraneal, hay unos intraventriculares y otros sobre la superficie del cerebro. Eso te ayuda a medir la presión intracraneal. Puede ser que a veces no se controle, solo a pesar de haberles hecho cirugías descompresivas, utilizar midazolam, ahora propofol. Entonces, la alternativa o fármaco de segunda línea es utilizar tiopental en infusión continua. ¿Ya? ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, doc. Ya, hay otra acción intermedia como ahí está el pentobarbital. Ya no se utiliza mucho tampoco. Y de acción prolongada como el fenobarbital. Yo no sé si alguien como... Bueno, sí hay fenobarbital. Y es también como segunda línea de cuando hay convulsiones que son refractarias. Bien, entonces aquí está la duración de los barbitúricos, de larga acción el fenobarbital, de corta acción el pentobarbital y que dura solo 20 minutos del tiopental. A ver, esto es importante porque se les tiene dormido. Bueno, aquí está, el electroencefalograma se enlentece y a veces hay unas crisis refractarias, entonces es necesario utilizar incluso barbitúricos. Entonces lentece los electroencefalogramas y se cohiben los focos epileptógenos. Es anticonvulsivante y lo que se ve aquí en el lado, no sé, aquí, es que disminuye el consumo de oxígeno por el cerebro. La idea es que el cerebro esté en reposo hasta que se recupere. Esto sí disminuye la resistencia vascular, sí te puede dar hipotensión, vasodilatación y disminuye la presión arterial. Depresión respiratoria también. Ya. Bueno, de acuerdo a la dosis, se puede provocar una depresión cada vez o progresiva del sistema nervioso central. Cocinética. A ver, el fenobarbital, sí hay por vía parenteral. Hay una presentación intramuscular, otra intravenosa, por vía oral e incluso rectal, cuando no es posible acceder rápidamente a... no sé, los pediatras creo que usan en los niños cuando tienen algunas convulsiones. En los adultos se puede utilizar también. ¿Qué más? Son liposolubles y es por eso que podría depositarse en compartimentos periféricos, incluso segundos compartimentos o tercer compartimento. Y ustedes saben que se puede liberar lentamente. Entonces, si una persona está con una infusión continua de barbitúricos, digamos, varios días, 5 días, y está recibiendo pentotal, por ejemplo, ¿cuánto les dije que era la vida media del pentotal? Bajaron a... ¿Qué? Esperen un momento. Esperen un momentito, por favor.
Dime, ¿qué le...? Ya. Con respecto a algo de los pacientes. No. Mañana hablo con él. Ya. O le digo que te llame. Ya, ok. A ver. ¿Qué les mencionaba? Que... A ver. ¿Cuánto les dije que era la vida media del pentotal? 20 minutos. Ya unos De 20 15 a 20 minutos. Ya. A ver, cuando una persona ha pasado recibiendo una infusión continua durante varios días, esto puede depositarse en compartimentos profundos. Entonces, a veces se toman las decisiones viendo las tomografías del sensor de PIC, de presión intracraneal, en retirar ya la infusión. Entonces, se les suspende la infusión de pentotal. ¿Y qué creen que ocurre con los pacientes? ¿Se despertarán rápido? No. ¿Mm? No, sigue el efecto del fármaco. Aunque ya lo hayan quitado porque se sigue librando de los compartimentos. Exacto, lo que habíamos hablado. De los compartimentos periféricos podría liberarse al compartimento central, especialmente estos liposolubles. Y no es necesario que sean personas obesas, ¿sí? Por eso todos somos diferentes en eso, entonces pueden tardar varias horas, incluso algunos hasta días en metabolizar y eliminar el fármaco para que puedan despertarse. La eliminación renal, habíamos hablado cuál es, si alguien eventualmente, como son ácidos débiles, si alguien eventualmente consume un puñado o ingiere algunos barbitúricos, lo lógico sería favorecer la eliminación renal. ¿Cómo lo haces? Alcalinizando la orina. ¿Sí? Con eso, ¿cuál sería el razonamiento para alcalinizar la orina? ¿Mm? En caso de intoxicación por barbitúricos. Que se ionicen. Y ustedes saben que formas ionizadas no se absorben, entonces se van a eliminar y no se van a reabsorber a nivel renal. Esto es lo que, a ver, ¿se acuerdan los tres compartimentos que mencionamos? A ver, ¿quién quiere acordarse de esto? ¿Quién se acuerda? Ya hablamos al respecto. ¿Sí me escuchan? Los compartimentos centrales y periféricos. ¿Cuántos compartimentos desde el punto de vista farmacocinético hay? 2. Mencionaba tres: el compartimento central, el periférico superficial y periférico profundo. Y está compuesto el periférico superficial, ¿por qué? Por los tejidos menos irrigados, como por ejemplo el agua intracelular, el músculo, la piel. Ya, lo que decía, el compartimento central incluye el agua plasmática, intersticial e intracelular, de tejidos bien irrigados como corazón, pulmón, hígado y riñón. El periférico superficial, tejidos menos irrigados como piel, grasa, músculo, médula ósea. Compartimento profundo, depósitos tisulares a los que el fármaco se une con mayor fuerza. Y esto ya hemos mencionado, entonces no vamos a ser reiterativos, ¿se acuerdan? Este es un modelo monocompartimental y la vía de eliminación hace que existan las fases de eliminación alfa y beta. Esto ya vemos con ustedes. Aquí está representado un compartimento, un modelo bicompartimental. Compartimento central y el periférico superficial. ¿Sí? Y vean ustedes cómo el descenso inicial que se ve acá
denominado fase, ¿cómo se llama esta fase? El descenso inicial. Fase alfa. Ya. Entonces, ven, ¿a qué se debe un descenso rápido? A redistribución. Y solo la fase beta es la eliminación de él. Entonces, hay modelos de 3 compartimentos que tienen una fase gamma incluso. A ver. Reacciones adversas. ¿Qué te puede dar intoxicación aguda con coma, miosis, hipotensión, taquicardia, etcétera? ¿Qué más? A ver, esto es importante porque ya mencionaron ustedes, hay otros fármacos que no son ni barbitúricos ni son benzodiazepinas, pero sí potencian la acción del GABA. Entonces está el solpidem, sopiclona, saleplon, y uno que utilizan mucho es sopiclona, que son utilizados para inducir el sueño. La ventaja es que no te dan la resaca del día siguiente. Y como son fármacos con un poco más de seguridad, incluso te venden sin receta. ¿Sí? Hay otros fármacos nuevos como agonistas de los receptores de melatonina que hablaron, o de orexina. Aquí está lo que les mencionaba, la sopiclona, que es de los más utilizados. Y hay otros, a ver, aquí tenemos agonistas del receptor de melatonina, como este fármaco Rameltión. Ya habían hablado los compañeros de ustedes sobre algunas bases. Por ejemplo, la luz puede estimular núcleos supraquiasmáticos, núcleos ventriculares. Algunas de estas zonas pueden ayudan al despertar, liberación de noradrenérgica, pero otras pueden inhibir, actuando sobre transmisión GABAérgica, podrían ayudar a disminuir la liberación de noradrenalina, de melatonina. La melatonina se ha visto que ejerce mucha acción, puede inducir el sueño incluso. ¿Dónde se libera la melatonina? ¿Dónde se produce? Aquí en la glándula pineal. Y hay algunos fármacos que a través de, o han tomado como sustrato la melatonina, y uno de estos es el Rameltión. Y una mnemotécnica para acordarse dónde actúan es que el Rameltión tiene una inicial R de receptor, A de agonista. Entonces son agonistas los receptores ¿de qué? De la inicial es melatonina. Entonces se llama así Rameltión. ¿Sí? ¿Aló? Sí, doctor. Bueno, a ver, aquí están antagonistas receptores de orexina. Que yo sepa, no hay aquí. Los de melatonina sí, el de Rameltión. Pero hay algunos que también son, en cambio, antagonistas, ciertos receptores de orexina que sirven para, también como para inducir el sueño. Y hay algo que, ustedes no me dijeron nunca de la dexmedetomidina, o sí me mencionaron. Sí, Doc, hace una clase o 2 clases ya habíamos hablado sobre la dexmedetomidina. Así es, dexmedetomidina. Entonces, ¿cómo actúa? Ya sabemos que actúa, es agonista de los receptores, ¿de cuáles? Alfa 2. De los alfa 2. Ya. Entonces, al hacer este agonismo, lo que hace es disminuir el influjo o la liberación de noradrenalina en las neuronas o células postsinápticas. Entonces, la menor cantidad de noradrenalina liberada disminuye la frecuencia cardíaca, puede provocar bradicardia e hipotensión como efectos adversos. Pero los efectos que se quieren conseguir son una sedación consciente.
Y también actuando en niveles inferiores se te produce también analgesia. Entonces tiene estos dos efectos, provoca sedación consciente y analgesia. Aquí vemos algunos efectos selectivos o seleccionados de la dexmedetomidina. Analgesia supraespinal, también analgesia espinal, puede provocar bradicardia, y lo más común es que esa bradicardia te lleva a la hipotensión. Pero ¿qué es lo que sucede? Da sedación, pero estás consciente. Disminuye la salivación, sí. Se preserva el drive respiratorio. Eso es ventajoso, no te produce depresión respiratoria. A ver, ¿quién quiere ayudarnos? ¿Cómo es? Isabel nos ayuda a las traducciones. Bueno, este es el caso que les había presentado. ¿Se acuerdan del caso? ¿Ah? Que es una chica que después de una noche discutió con su novio y se tomó un puñado de tabletas para dormir, ¿sí? Entonces, ¿qué le administraron los paramédicos? Naloxona. Ya, pero como no tiene por qué tener relación con las benzodiazepinas, que la naloxona es antagonista de opioides, no se despertó. Pero el novio llegó después, vio que el frasco decía lorazepam y ahí se le administró fumacénilo. Bueno. A ver, dice, ¿quién nos ayuda a leer? Isa, La que dice peligro de una sobredosis. Esa de ahí Sí, Ya. con esta clase de medicamentos. Ya, peligro de una sobredosis con esta clase de medicamentos. El lorazepam es una benzodiazepina que pertenece a la clase de agentes conocidos como hipnóticos sedantes, que pueden deprimir la actividad del sistema nervioso central. Una sobredosis de... Y ahí está el cuadrito. ¿De? ¿Por qué es el peligro? ¿Qué puede ocasionar, Manuel? ¿Qué es lo que puede ocasionar en el sistema nervioso central? Depresión del sistema nervioso central. ¿Qué nomás? Depresión del sistema nervioso central, y eso, por ejemplo, podría producir una arritmia, una hipotensión o depresión respiratoria. Sedación, hipotensión y depresión respiratoria, coma e incluso la muerte, dependiendo de las dosis. ¿Sí? Mucho más si, no sé si habrán, bueno, visto, pero obvio, si combinas benzodiazepinas con alcohol, ¿qué pasará? El alcohol saben que es un agente también depresor del sistema nervioso central, entonces va a potenciar, ¿sí? ¿Ok? ¿Cuál es el mecanismo de acción del lorazepam? ¿Sí me escuchan? sí, doc. ¿Cuál es? ¿Cuál es el mecanismo de acción del lorazepam? ¿No me escuchan? No, doc, sí le escuchamos. Entonces, El lorazepam es igual que el... a ver, digan. ¿Aló? Incrementa lo que es la actividad del GABA, ya que se une a su receptor. Ya. Ok, pero en sitios alostéricos, ¿no? ¿Y cuál es el agente usado para tratar la sobredosis de benzodiazepina y su mecanismo de acción? ¿Cuál es? Fumacénilo. 5, 4, 3, 2, 1. Fumacénilo. ¿Pero por qué tardan tanto? ¿Ah? ¿Y cuál es el mecanismo de acción? Antagonista competitivo del receptor. Ya, ok. A ver, Isabel, léenos, por favor. Un hombre de 18 años tiene dificultad para dormir por la muerte de su abuelo.
Se le administra una benzodiazepina que hace lo siguiente. A. Se une a los receptores de serotonina, HT1. Se une a los receptores GABA. Es un antagonista de los receptores adrenérgicos alfa o es un antagonista de los receptores de dopamina D2. ¿Cuál escogen? La B. La La B. B. La B, ya. Ok. Sigue, por favor. Ya. Una mujer de 22 años es diagnosticada con desorden de ansiedad generalizado. ¿Cuál de los siguientes es una contraindicación para el uso de una benzodiazepina para tratar a esta paciente? Fumar cigarrillos, trastornos de trastornos convulsivos, diabetes mellitus o apnea del sueño. La D. La D. La D. Ya. Sigue, por favor. Ya. Un hombre de 35 años se queja de ver arañas gigantes en el cuarto del hospital. Está agitado y... Es hipertenso. no, pero también dice trémulo. Está agitado, está tembloroso, agitado, está hipertenso y admite que toma alcohol en forma pesada en la casa. ¿Sí? Sí. ¿Cuál de las siguientes acciones de las benzodiazepinas es la principal razón para el uso para manejar a este paciente? La vasodilatación, la hipnosis, como que la tolerancia cruzada con el alcohol y la elevación del ánimo. La C. ¿Cuál? La C. Ya, ¿están todos de acuerdo? ¿Sí o no? Ahora vamos un poco más rápido. Sigue, por favor. Ya. Un hombre de 18 años es traído al departamento de emergencia con una convulsión que duró 15 minutos sin resolución. Después de administrarle oxígeno, ¿qué agente farmacológico es más apropiado para tener la convulsión? Lidocaína, lorazepam, clordiazepoxide y vamos a ver más abajo. No se la sala. Bueno, ponle pentotal. ¿Aló? ¿Qué fue? Háblase. Espera un momento. Que le lleve unos aretes doraditos del cajón, pequeños, porque los que llevó se los han choreado pensando que eran de oro. ¿Y quién se los lleva? ¿Ah? ¿Quién se los lleva? ¿Quién se los roba? Y eran de acero, de esos aceros. Mierda.
Disculpen, otra vez. ¿Cuál escogieron? ¿De la última? La B, doctor. Lorazepam. La de Lorazepam. Ya, ok. A ver, Isabel, continúa. Ya. ¿Cuál de los siguientes procesos moleculares describe de mejor manera el mecanismo de acción de las benzodiazepinas? A. Potenciación del efecto GABA en los canales de ion cloro. B. Bloqueando la excitación de glutamatérgica, bloqueando la inactivación de los canales de sodio, uniéndose a los receptores opioides para producir sedación, o potenciando la acción de los del aminoácido inhibitorio de glicina. La sí, la Así, sigamos con la 3. Ya. ¿Cuál de los siguientes es correcto? ¿Cuál de los siguientes describe de mejor manera el fumacenil? No produce convulsiones al retirarlo, tiene la vida media de eliminación más larga, no es metabolizado en un agente activo, es también utilizado para el tratamiento de la epilepsia, es un antagonista selectivo de la benzodiazepina. la E. A ver, ¿cuál? 5, 4, 3, 2, 1. La E, doctor. ¿Ah? La E, La doctor. E. Ya. Solo la 1 y la 3. Sí, la E y la A. Ya. A ver, espérate. A ver, vamos a leer solo la 9. La 9.3. Ya. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? El fenobarbital demuestra propiedades analgésicas. El diazepam y el fenobarbital induce a la enzima P450, induce al sistema enzimático citocromo P450. El fenobarbital es útil en el tratamiento de la porfiria intermitente aguda. El fenobarbital induce depresión respiratoria, la cual se aumenta con el consumo de etanol. O la buspirona tiene una acción similar a la de las benzodiazepinas. ¿Cuál escogen? Vamos, a ver. La D. La D. ¿Cuál? La D. Ya, ¿todos están de acuerdo? Sí. Sí. A ver, ya nos pasamos mucho. Ya, ok. A ver. Ya, a ver, vamos a leer las 3. A ver, Isabel. Un hombre muy obeso de 43 años se queja de no estar durmiendo bien y de sentirse cansado durante el día.
Él dice que su esposa es la causa del problema porque ella lo despierta varias veces durante la noche por por su ronquido fuerte. Esto aparece debido a un problema relacionado con la respiración durante el sueño. Probablemente deberíamos escribir una prescripción para clorazepato, diazepam, flurazepam, pentobarbital o ninguna de las anteriores. Ninguna de las anteriores. Ninguna. Ya, la siguiente. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones con relación a los barbitúricos es correcta? Los síndromes de abstinencia son más severos durante la retirada del fenobarbital que por el secobarbital. La alcalinización de la orina acelera la eliminación del fenobarbital. Los barbitúricos pueden incrementar la vida media de drogas metabolizadas por el hígado. Comparado con los barbitúricos, las benzodiazepinas demuestran una... ¿Cómo sería eso? Comparado con las barbitúricos, una relación dosis-respuesta, una stipper, no me acuerdo. Una relación dosis-respuesta, stipper. Ya me voy. ¿Cuál es la traducción Voy a de dejar la stipper? secadora secando esa ropa, pero me está todavía jugando. Déjame buscar. Es S-T-W-E-P-E-R. Más empinado, loco, más alto. ¿Más alto? Ya. Sí. Ya. Stipper. Gracias. Y también la depresión respiratoria causada por sobredosis de los barbitúricos puede ser revertida con inflamación. ¿Cuál? La B. La B. Ya. A ver, la siguiente. Ya, un corredor de bolsa de 24 años ha desarrollado una disposición nerviosa. Él es fácilmente se preocupa por problemas que son inconsecuentes y a veces se queja de dolores estomacales, cólicos estomacales. En la noche él gruñe, como que tiene bruxismo y no tiene historia de abuso de drogas. Es diagnosticado con un trastorno de ansiedad generalizada y se le prescribe buspirona. El paciente debería ser informado con anticipación de la necesidad de continuamente incrementar la dosis de la droga. Bueno, eso de la buspirona no vimos o sí mencionaron ustedes. No, Doc, aún no estamos en el tema de A ver, vamos a medicamentos para la ansiedad. ¿Qué respondieron en la... esas son otras preguntas, ¿cierto? Solo la siguiente, no, esa no. Vamos a ver la 1 y la 2 entonces. La 4 y la 5, Doc. No. No. A ver, solo la 1 y la 2 vamos a ver. La 1, la E y la 2 es la B. ¿Ustedes qué contestaron? Eso mismo. Ya. Bueno, ahí los vamos a ver, espérate. No, ahí nos vamos a quedar, ¿ya? Listo, Doc. Bueno. Doc, disculpe que... Dime. Sí, dígame, Doc. ¿Con ustedes nos vemos cuándo? El día de mañana, Doc, de 2 a 4. Ya. ¿Y qué nos queda pendiente para mañana? No tenemos preguntas ni nos ha dicho de exposiciones, Doc, eso mismo le quería preguntar.
si usted va a continuar dando las exposiciones o ya debe preparar alguna persona la exposición. ¿Qué tema nos toca la próxima? Nos tocaría, a ver, estamos en, permítame Doc, un segundo, manejo de insomnio ya vimos, nos tocaría antidepresivos, Doc. ¿Antidepresivos? Sí. Según esto, sí, nos tocaría ver antidepresivos porque, o sea, primero es manejo del insomnio, pero usted dijo que ya vimos esto en el tema de los chicos de los hipnosedantes, entonces lo siguiente luego del insomnio ya es antidepresivos. Ya, entonces, preparen eso de los mecanismos de... O sea, las teorías de la depresión, pero más que todo las que tengan las teorías de la depresión, de la disminución, de la liberación de sustancias endógenas. Ya, porque hay varias teorías. Bueno, busquen las que sean mucho más cercanas al, ¿cómo se llaman? Teorías aminogénicas o algo así es. Sí, y los mecanismos de acción de los principales fármacos antidepresivos. Ya, por favor, Listo. preparen eso mañana. De ahí, ¿qué más vemos del jueves? De aquí tendríamos clases martes, miércoles y jueves, Doc. El miércoles tenemos de 2 a 3. Sí, pero ¿qué otro tema me refiero? Nos tocaría ver antidepresivos, el manejo de la depresión, la selección de fármacos para la depresión y luego ya empezamos con ansiedad generalizada. ¿Con? Ansiedad generalizada. Ya prepararon esos dos temas entonces para este mes. Y a ver, de lo que ya estudiaron en la selección del fármaco P, van a idear un caso, o me hace acuerdo para yo enviarles un caso para que seleccionen un fármaco antidepresivo con base al caso. ¿Sí? Ya, Doc. Doc, una pregunta. ¿Esto de la selección del fármaco P sería para todo el curso o solamente para la persona o las personas que les toque exponer ese día? Para todo el curso. Ya, Doc. Ya, a ver qué otra cosa. Ansiedad. ¿Después qué nos toca? Ya, permítame, yo le leo, Doc. A ver, tenemos ansiedad, el manejo de la ansiedad y luego tenemos antiepilépticos. Ya, entonces vamos a tratar de ver esto mañana y el miércoles, la depresión y la ansiedad. Ya, Doc. Preparen eso ustedes. Sí, porque o sea, todo lo del capítulo, es decir, las teorías de la depresión y cómo escogería un fármaco dado algún caso. El mismo caso que presentan en Brenner, hay unos casos de pueden presentar. Ya, Igual de la ansiedad, Ahorita ya sí, acabo. y desarrollan esos dos temas de entre mañana y pasado, para ver si el viernes comenzamos con anticonvulsivos, ¿ya? Doc, el viernes no tenemos clases. No, el jueves, perdón. Ya. Y para el jueves lo que sí, si es que avanzamos a anticonvulsivos, si quisiera que busquen cómo es la teoría de las crisis convulsivas locales y las generalizadas, Ya, Doc. ¿sí? Y mecanismo de acción de algunos fármacos. Y también desarrollan en el mismo Brenner está lo que significa y qué es de estatus convulsivo y cómo son los fármacos para tratar. ¿Ya? Ya, Doc. Sí. ¿Qué otra cosa? A ver, ¿ustedes les dan bioestadística? Tenemos epidemiología, Doc. ¿Y qué les enseñan ahí? Ahorita estamos hablando sobre la pandemia. No, pero
epidemiología. ¿Qué les enseñan? Sensibilidad, especificidad, ese tipo de cosas. No, Doc. No, no les han enseñado eso de sensibilidad, No, especificidad. no, Doc, en epidemia no. ¿No? No. Ni en bioestadística. No nos dan bioestadística, Doc. ¿Y qué les dan en epidemiología? Si desea, yo le mando el sílabus, Doc. No, pero me interesa saber qué es lo que aprenden. A ver si les va a ser útil o no unas cosas que vamos a enseñarles a los de sexto. A eso me refería. ¿Alguien de ustedes ha hecho algún curso? ¿Saben qué es sensibilidad, especificidad, riesgo relativo, riesgo absoluto? ¿No? No, Doc. Doc, en micro, bueno, algunos sí nos dieron que sensibilidad era como la probabilidad de que una prueba dé positivo en un paciente que está enfermo, y especificidad era que esa prueba fuera negativa en un paciente que está sano. Algo así es lo que recuerdo. ¿En qué? ¿Dónde? En micro vimos en tercero. ¿Micro qué? Microbiología. Ya. Yo digo, eso no topa en epidemiología. Es que como estamos empezando, creo que, no sé, quizás sí. Bueno. Era para ver si les incluían un temario al respecto con los de sexto, pero es que no les dan todavía. No sé qué tan buena idea sea. Sí les han de haber dicho alguna vez que esta prueba no es muy sensible ni específica para COVID, por ejemplo. Sí, Doc. ¿Sí les han dicho? Bueno, vamos a ver. Depende. En un par de semanas es lo que se les va a dar a los de sexto para que puedan aprender mejor eso. Voy a ver si conviene o no que ustedes también reciban esas charlas, ¿o no? Ya, Doc. Bueno, ya nos hablamos. Ya. Doc, ¿será que puedo hablar de una cosita con usted, por favor? Así, Doc. este momento, dime. Sí, Doc, si desea ya le llamo con todo. O sea, es para arreglar algunas cosas sobre los temarios y los leccionarios. Ya, sí, eso de los leccionarios. A ver, ¿qué pasa con los temas? ¿Los temas propuestos en la... Sí, Doc, verá, chicos, si desean ya pueden salir, no hay ningún problema. Doc, verá, lo que pasa es que el semestre pasado nosotros, o sea, los representantes los representantes tuvimos que enviar a un correo específico los leccionarios y teníamos Sí, que algo así hacer, me dijeron. sí, Pero que y también teníamos, entregaban en físico. eso mismo le quería decir, Doc. Lo que pasa es que el semestre pasado nosotros solamente enviamos